continuemos la línea de mensajes de Soy Discípulo. Como les dije, lo vamos a culminar al final del mes. Esta línea de mensajes establecida por el hecho, ¿verdad? Venimos de lo que fue vuelve creyendo por la salvación de la gente, vuelve creyendo que Puerto Rico, siendo una isla tan evangelizada, hay mucha gente que también ha conocido al Señor, ha recibido la palabra del Señor y por una forma u otra en el día de hoy no le sirven. Predicamos vuelve para que regresaran a la casa del Señor, reconocieran a Jesucristo como el Señor de su vida. Pero escucha bien, y va a sonar medio feo lo que voy a decir, no se completa, para no decir que de nada vale, pero no se completa la experiencia de salvación del creyente con el mero hecho de un día, quizás como practican en las iglesias, pasar al frente, decir que Jesucristo es el Señor de su vida, pero si se queda ahí, pues hasta ahí, ¿verdad? Se escuchan comentarios como este, que si la salvación dependiera solamente de un instante como ese y una expresión de la boca en la vida del hombre, pues el día que pasan al frente y confiesan a Jesucristo como el Señor y Salvador de su vida, si lo que queremos son almas salvas, para que se vayan para el cielo, ahí mismo, ¡pum! Jesucristo es el Señor, salvo está. Si comienzas la experiencia de salvación, una experiencia que de continuo en la vida del hombre, que de continuo en la vida del creyente se va manifestando. Y no podemos experimentar muchas de las cosas que se pueden vivir al poder recibir salvación si yo no soy discipulado, si yo no soy enseñado. En otras palabras, si no conozco. Una de los grandes de las cosas que sucede en la vida del hombre a la hora de exponerse a la experiencia de iglesia, a la experiencia del evangelio, a la experiencia, como mucha gente le llama por ahí, de un sistema, es el no entenderlo. Y no hay problema con eso. No lo vas a entender todo, no lo vas a saber todo, aún el pastor no lo entiende todo, no lo sabe todo, y si lo supiera todo, el pastor fuera Dios. Ese es el error también de muchos pastores, que se proyectan como si fueran Dios. Yo lo conozco todas las cosas, yo puedo entonces determinar que sí, que no, ¿verdad? Vamos a ser sabios y aprendamos juntos. En nuestra iglesia crecemos juntos por la palabra del Señor. Y cada vez que nos exponemos y compartimos una palabra, por ejemplo, en este lugar, yo aprendo, tú aprendes, somos discipulados por el Maestro. ¿Y el Maestro quién es? Jesús. Y el discípulo aprende, el discípulo se educa, el discípulo va creciendo, el discípulo va madurando y en el camino quizás irás entendiendo muchas de las cosas que cuando llegaste te empezaste a cuestionar. Yo utilizo siempre este ejemplo: llegas a la casa del Señor y tú ves que el pastor dice, levanta tus manos al cielo. Aún el que no sabe por qué se levanta las manos al cielo para no sentirse fuera de corillo, levanta las manos al cielo. A uno para no sentirse fuera de grupo, mira así con el rabito de los ojos abiertos, cierra los ojos, mira así como que el pastor no lo vea que no está mirando, tiene a todo el mundo las manos levantadas y dice, déjame no ser el más pecador, y levanta las manos. No sé por qué las levanto, pero las levanto. Te comienzas a adentrar quizás a lo que es el aspecto de discipularte, de conocer, de aprender, y después sabes que levantamos las manos porque reconocemos la grandeza de Dios. Por decir un ejemplo, porque adoramos a Dios. Y ejemplos quizás tan triviales como eso llevan a instantes mucho más complicados en la vida del hombre, y esas complicaciones que trae la vida del hombre y las interrogantes que surgen, muchas de ellas, en vez de acercarlos a Dios, como digo en múltiples ocasiones, lo que hace es que te distancias. ¿Por qué pasa esto? Y la mayoría de las preguntas que nos hacemos no son para acercarnos a Dios. La mayoría de las preguntas que nos hacemos es para alejarnos. ¿Por qué hay hambre en el mundo si Dios es tan grande? Para alejarme, no para acercarme y mirar la capacidad que Dios nos da a través de la palabra del Señor para que nosotros evitemos que haya hambre. Pero es más complicado responsabilizarnos, es más complicarnos, educarnos, discipularnos para poder vivir. En las pasadas semanas hemos visto que un discípulo ora. Hemos visto el aspecto de la oración, hemos visto la práctica de lo que es la unidad, hemos visto la práctica y cómo promueve la amistad. Un discípulo promueve la amistad, cómo un discípulo vive por la palabra, cómo un discípulo practica el amor, cómo un discípulo sirve, cómo un discípulo tiene fe y vive por fe, vive por la fe, y cómo un discípulo, vimos la semana pasada, es valiente, como un discípulo actúa con valentía. Hay muchas cosas más que se pueden resaltar. Bueno, pero en la limitación que tenemos, en la línea de pensamiento que establecemos en las temporadas, esta es la que hemos tocado. Amén. En el día de hoy veamos un aspecto que yo considero uno que mucha gente pudiera verlo como simple, pero se hace
complicado a la hora de operar, ¿verdad? Y vivir en ello. Y es que un discípulo tiene que vivir por compasión. El discípulo tiene que vivir por compasión. Jesús proyectó compasión y yo quiero que mires dentro de un rato cómo Él lo proyecta, número uno. Y número dos, un momento dado, cómo lo enseña. Una de las cosas, y voy desde el principio a quizás entrar en las ideas que tenía en el día de hoy para el mensaje, pero una de las cosas que yo considero que no hace que el ser humano sea compasión es por su misma definición natural. Cuando tú miras la definición natural de compasión, está asociado completamente a tristeza. Significa que si tú muestras compasión, es que te tienes que sentir triste. Cuando lo miras naturalmente hablando, es un sentimiento de tristeza. Tiene que producir, ¿verdad? Es lo que produce el ver padecer a alguien. Es lo que impulsa entonces en tu vida a aliviar eso que en la vida de otra persona puede ser triste. Pero yo me tengo que sentir triste. Cuando yo me siento triste, cuando yo me siento entonces emocionalmente afectado, muestro compasión ante la tristeza de otro. ¿Y quién quiere vivir triste? Si la mayoría de la gente lo que persigue en su vida es la felicidad. La felicidad, la felicidad. La mayoría de la gente lo que persigue en su vida es la felicidad. Es más, hermano, usted llega a la iglesia porque quiere un ratito de ser feliz. Yo quiero ser feliz. Son tantas las cargas y el agobio que puedo tener en mi vida que ese ratito que yo estoy allí y escucho a ese muchacho me hace sentir más tranquilo y me siento feliz. Comparto con la gente que voy conociendo poco a poco y la gente busca felicidad. Y en la búsqueda de felicidad, una de las cosas que se puede trastocar, porque naturalmente hablando lo ves, es el aspecto de la compasión por el tan solo hecho que lo natural siempre enfatizará al sentimiento de tristeza. Desde hoy yo quiero que tú lo veas completamente diferente. Desde hoy, pensamientos como estos, que lo he dicho en los otros mensajes, es tan limitante. Cada palabra que podemos utilizar o cada principio, hay tanto que enseñar. Pudiéramos estar semanas hablando de cada uno de ellos. Hay que saber escoger lo que vamos a compartir. Pues lo que compartimos es lo que tendrás que aplicar en los próximos días. Si fuiste valiente esta semana, la próxima ya verás que te va a tocar ser compasivo. La próxima ya verás que tu ojo se abre y te tocará ser compasivo. Eso es como aquel día que dijiste que querías aquel carro. No te habías fijado cuántos carros habían en la calle hasta que dijiste que lo querías tú. Me gusta este Toyota. Mi esposo en estos días me dijo, me gusta esta Toyota que salió. Ahora yo voy a empezar a ver las dichosas Toyotas esas en la calle. ¿Y sabes lo que va a hacer el pastor? No comprarla. Mateo el capítulo 9, el verso 35. Capítulo 9, verso 35. Se va a quedar con las ganas de la Toyota. Ella la puede comprar, claro, en acuerdo con su esposo, una sola carne. Malvi, la enseñanza de hoy es compasión. No dirigemos ahora al mensaje a otra línea. Mateo, el capítulo 9, el verso 35. Mateo, el capítulo 9, el verso 35, dice la palabra del Señor. Y recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. ¿Y qué hacía Jesús? Enseñando en las sinagogas. Jesús enseñaba y predicando el evangelio del reino. Jesús fue caminando, enseñando, predicando, y dice la palabra del Señor que suplía necesidades, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Pero mira lo que surge, y mira este detalle y la peculiaridad de este verso 36, dice la palabra del Señor, al ver las multitudes, verso 36, al ver las multitudes, tuvo, ¿qué dice? Compasión de ellas. Tuvo compasión de ellas. Jesús enseñaba. Jesús predicaba. Jesús, dice la palabra del Señor, ahí en ese verso, ponme el verso anterior, por favor, el verso 35. En el verso anterior, dice la palabra del Señor, que suplía necesidades. Iba sanando, y mira lo que dice, toda enfermedad y toda dolencia. ¿De quién? Del pueblo. Entonces yo me imagino que dentro de esa expresión pueblo se incluía la multitud. Si Jesús sanaba toda enfermedad, ¿cierto? Y toda dolencia,
en el pueblo, ¿por qué sentiría compasión? Una persona que quizás se le suplida la necesidad, no es una persona que nosotros consideraríamos tener compasión por ella. Jesús predicó, Jesús enseñaba, Jesús sanaba a todas las dolencias del pueblo. En ese pueblo estaba incluido lo que era la multitud, ¿cierto? Tenían una necesidad suplida. Y la gente consideraría que si la necesidad estuviera suplida, tú no tendrías que tener compasión. Yo estoy seguro que si a ti te ponen el homeless que ves en la calle y te pones una persona, y voy a decir esto con mucho cuidado, adinerada, uno al lado del otro, y te dicen para que tú le sirvas, ¿a quién tú escogerías? Al que considerarías naturalmente hablando, por lo que se ve como la persona adecuada a que yo tenga compasión. Y escogeríamos la mayoría de nosotros al homeless, porque consideramos que tiene una necesidad. Compasión va mucho más allá. Porque la compasión que sintió Jesús era una compasión más allá de suplir cosas materiales, más allá de suplir una necesidad natural. Lo que sentía Jesús era aquella necesidad que tenía en el interior el ser humano y el hombre, que aún cuando tú pudieras sentir que se ha suplido todo en ti, está ahí presente. Está ahí presente. Y dice la palabra del Señor, para que tengamos un poco más de dirección, cuando veía las multitudes, tiene compasión de ellas, y mira el ejemplo que utiliza, porque estaban ¿qué? Desamparadas, y estaban ¿qué? Dispersas. Y aquí Él comienza a establecer la enseñanza. Y aquí yo comienzo a establecer la enseñanza. La ocupación de Jesús es que esta gente estaba dispersa y desamparada. Cuando Él veía a la multitud, esa palabra multitud refiriéndose a gente como llevada. Gente como llevada. Cuando nosotros miramos la palabra del Señor, muchas de las metáforas, muchas de las analogías, muchas de las enseñanzas de Jesús siendo dirigidas a cosas naturales para que aquella gente pudiera entender y que nosotros pudiéramos entender. En este instante comienza a ver las multitudes como ovejas. Ovejas que tenían una necesidad porque se encontraban desamparadas y dispersas. Era gente como llevada. Y la pregunta es, ¿para dónde iban? La pregunta es, ¿qué era lo que los guiaba? La pregunta era, ¿qué? ¿Para dónde eran llevados? Y no solamente la pregunta debe ser para dónde esta gente eran llevados, sino para dónde Jesús los pudiera dirigir y dónde Jesús los pudiera llevar. Pero Jesús no se hubiera fijado en ellos si no hubiera compasión. La mayoría de la gente, cuando tú vas a entrar en el aspecto, ¿verdad?, como discípulo de lo que es compasión, y te tendrías que fijar, es en el rumbo que llevan su vida. Cuando tú te pones a pensar, cuando tú te pones a analizar, la mayoría de las conversaciones que se dan en los hogares, cuando se reúne la familia, siempre van a sacar dos cosas: el que más dinero está haciendo y el más perdido que está. Eso es lo que van a hablar. Se reúne toda la familia y va a decir, ¡oh! Te enteraste de aquel que compró tal cosa y se movió así, ya ni viene a visitar a uno. Siempre hablan del más dinero que está haciendo. Y después, o antes, o lo que fuera, siempre se va a hablar de aquel, bendito. Chacho, y el rumbo que lleva su vida. Pero hasta ahí, hasta mondar. El que es puertorriqueño sabe lo que es mondar. Hasta ahí. Compasión. Vamos a ver más adelante, y sin adelantarnos al mensaje, va a haber una acción, va a requerir algo. Todos nosotros debemos de entender ese aspecto de lo que es ser desamparado, de lo que es ser dispersado. Cuando nosotros miramos, por ejemplo, la Nueva Traducción Viviente, dice la palabra del Señor, cuando vio a la multitud, les tuvo compasión porque estaban
confundidas y desamparadas. Estaban confundidas. No sabes para dónde vas. Volvemos. No tienes un camino. No tienes cómo te van a llevar. No tienes un trayecto. Estaban confundidas y desamparadas como ovejas sin pastor. Nosotros miramos la Nueva Biblia de las Américas y esa traducción, ese verso 36 dice: y viendo a las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban, escucha bien, angustiadas y abatidas. Angustiadas, abatidas, estaban desamparadas, estaban confundidas, como dice la Reina Valera. Entonces ese verso 36 una vez más: estaban desamparadas, estaban dispersas. Y eso es lo que hace que Jesús comience a enseñar compasión. ¿Qué debe causar en tu vida que proyectes compasión a la vida de una persona? Tú ves que la persona no tiene dirección. Y hermano, tengas lo que tengas en la vida, no es lo que necesariamente, realmente trae la dirección necesaria en nuestra vida. La dirección necesaria de la palabra del Señor, la dirección necesaria de Jesús, la dirección necesaria de lo que Él hace en cada uno de nosotros. Y dice el restante de los versos, cuando miramos entonces ese verso 37, Él establece que eran gente como llevada. Él establece el hecho de que estaban desamparados, de que estaban dispersos. Y dice la palabra del Señor en ese verso 37, entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, a la verdad el campo es grande, mas los obreros es poco. La mies es mucha, pero los obreros es poco. Y mira el verso 38. Rogad pues al Señor de la mies. Rogad pues al Señor de la mies. ¿Qué dice? Que envíe obreros a su mies. Él ve la gente, Él ve la multitud. Cuando mira a la gente, cuando mira a la multitud que están perdidos, que están desamparados, que están angustiados, que están experimentando lo que están experimentando, por más que Él ya estaba enseñando, por más que Él estaba haciendo milagros, por más que Él estaba teniendo contacto con cierta gente, no era suficiente. Carlos, ¿cómo va a decir que no era suficiente todo el poder de Jesús? ¿Cómo va a decir que no era suficiente todo lo que Jesús podía enseñar, todo lo que Jesús podía hacer? No era suficiente porque Él era uno y eran muchos. Uno no puede con muchos. Entonces Jesús comienza a enseñarle a sus discípulos, como los discípulos que estamos recibiendo una enseñanza en el día de hoy, que nuestra oración debe ser, escucha bien, que hay un campo fértil para poder creer que Dios hace lo que hace en la vida del hombre, pero tiene la necesidad de que hayan trabajadores. La Biblia dice obreros, esa traducción trabajadores, pero no es cualquier trabajador. Esa palabra en el original, obreros, es trabajadores, pero se está refiriendo a maestros. ¿Qué es lo que se necesita? ¿Y cómo tú vas entonces a poner en práctica la compasión? Cuando tú eres capaz un día en tu vida de sentarte con otra persona y decirle: mira, te voy a decir algo, yo pasé por esto, y pasé por esto, y pasé por esto, pero la palabra del Señor dice, y por esta palabra que yo aprendí, ahora vivo así, ahora vivo así, ahora vivo así y ahora vivo así. Y lo mismo puede pasar en tu vida. La gente consideraría que compasión, con el tan solo hecho de poder tomar algo de mi bolsillo y ponerlo en tu mano, es suficiente. Lo mismo que pusiste en su mano lo va a malgastar porque no hubo una educación, no hubo una enseñanza, no hubo una práctica, no hubo algo que realmente transforme la vida. Podrán decir lo que quieran decir de la iglesia, pero los domingos en la mañana hay un montón de gente que se reúnen a proclamar a Jesucristo como el Señor de la vida, pero hay un montón de gente que comienzan a ser educados para poder educar a otros. Y lo mínimo que debe suceder es que cuando tú salgas, seas tú con tu ejemplo, que por compasión, la compasión hacia otros, le proyectes lo que Dios hizo en tu vida, le proyectes lo que has aprendido, y un día te atrevas a enseñarle lo grandioso que es Dios en la vida del hombre. Si lo hizo por ti, lo puede hacer por otro. Hay un montón de gente esparcida, hay un montón de gente agobiada, pero Dios cree y Dios oró, y Jesús oró un día por aquellos obreros y aquellos maestros que podrían recoger todo lo que aquel campo estaba dispuesto a dar. Ahí cabía un aplauso, hermano, pero ¿qué pasa? Lo que sucede es que nosotros tenemos que cambiar nuestra mentalidad.
Nosotros tenemos que cambiar la manera de ver las cosas. No es que dejas de ver la necesidad, pero la acción no se va a dar. La acción no se da si tú no cambias la visión de lo que realmente estás viendo. ¿A qué tú te refieres? Tú comienzas viendo la angustia y la gente esparcida, pero para obrar y para actuar, tú tienes que comenzar a ver un campo que está dispuesto a que dé fruto que tú puedas recoger. Jesús no pensaba meramente en la necesidad que aquella gente estaba pasando. Jesús estaba pensando en la promesa que le había dado el Padre de que todo lo que pusiera en su mano no se iba a perder. Aquella era gente salva que tendrían que tener un contacto con lo que él hacía. Él veía a la gente salva más allá de la gente dispersada y perdida. ¿Me expliqué? Tú comienzas viendo la necesidad, pero tú tienes que ver lo que Él es capaz de hacer en la vida del hombre para que con pasión se manifieste correctamente. Campos fértiles, están listos para la cosecha. Si lo veo listo para la cosecha, soy un obrero, soy un trabajador, soy un maestro. Mientras lo vea, que es solo necesidad. Y con la expresión natural de lo que es compasión, no voy a entrar porque me causa tristeza. El campo fértil para la cosecha da alegría. Una necesidad natural, yo viéndolo, que lo puedo suplir naturalmente hablando, causa tristeza. No entro. Yo me expliqué. Vives por la compasión natural. La compasión natural es aquello que viste, yo involucrarme en lo que vi, por el tan solo hecho de que lo vi, ya me siento triste. Ya entrar en lo que vi, mi tristeza va a aumentar. Voy a tener detalles que no quería, me va a responsabilizar más, es más compromiso. ¿Cierto? Es tristeza. No entro. Lo ves como campos fértiles. Y una vez más, para poderme mover, algunos versos adicionales y poder orar en esta noche, en esta mañana, tienes que mirar el fruto o el producto de lo que Dios es capaz de hacer. Esa palabra compasión, para moverme a unos versos adicionales una vez más, lo que tiene que ver es con un anhelo que surge desde el interior. Es un anhelo que surge en el interior. Y ese interior refiriéndose a entrañas, a lo más adentro. Y cuando habla de entrañas en la Biblia, una vez más, en todos esos ejemplos, es algo del interior que realmente sí ocupa en la vida del hombre, que ocupa en la vida del ser humano. Y Jesús lo que sentía era una vez más un anhelo que surgía del interior, un anhelo, un efecto en el interior. Ese efecto en el interior, que escucha bien porque esto es de las cosas más bonitas que te voy a decir en el día de hoy, que causan una tierna misericordia. Compasión tiene que ser un anhelo del interior. Un anhelo del interior, no de que se supla una necesidad, un anhelo del interior de aquel campo listo para la cosecha. Esto es una vida que Dios puede transformar. Una vez más, se suple la necesidad, pero la vida tiene que ser transformada. Por eso es que la gente llega a la iglesia, se le suple la necesidad y después los dejas de ver. Mientras veo los campos fértiles, es la continua obra de Dios en la vida del hombre. Lo que debe ser un anhelo en mi interior, lo que tú debes de anhelar, no es que se solucione tu problema, lo que debes de anhelar es desde tu interior, con tierna misericordia, lo que Dios hace siempre, lo que Dios hace de continuo, lo que Dios va trabajando hasta el día del fin. Amén. Mira lo que dice la palabra del Señor en el libro de Lucas, para cerrar. Lucas el capítulo 10, el verso 25, una historia muy conocida. Y dice el verso 25, y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle a Jesús, maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? ¿Haciendo qué cosas seré salvo? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees?
aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios, porque este hombre conocía la Biblia. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Pero mira el detalle, y a tu prójimo como a ti mismo. Verso 28, y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Haz esto y vivirás. Pero Jesús sabía que este hombre no había completado una de las prácticas que tendría que tener para reconocer una manifestación absoluta de la vida eterna en su vida. ¿Y cuál era? Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Él sabía todo lo que tenía que hacer, pero había un detallito que él comenzó a justificarse sin que Jesús lo estuviera juzgando. Y era el aspecto del prójimo. ¿Y quién es mi prójimo? Y aquí comienza la enseñanza, y con esto voy a cerrar en el día de hoy. Y oramos. Y dice la palabra del Señor. Y respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron, e hiriéndole se fueron. A este lo asaltaron, le dieron una pela y se fueron, dejándole en medio muerto. Verso 31. Y aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, ¿qué dice? Pasó de largo. El sacerdote viéndole, pasó de largo. Entraron a bofetar, le robaron, el sacerdote pasó, lo vio y siguió de largo. Y nosotros pensaríamos que de los primeros que se debía de detener, ¿quién era? El sacerdote. El sacerdote. Dice la palabra del Señor. Pero, y asimismo, un levita llegando cerca de aquel lugar. Un levita era quien servía en el templo. El levita servía también en el templo. Llegando cerca de aquel lugar. Y viéndole, ¿qué dice? Pasó de largo. Pasó de largo. El sacerdote pasó de largo. El levita pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él. Y viéndole, ¿qué dice? Fue movido a misericordia. Y esa palabra misericordia es la misma palabra compasión en el original. Es la misma palabra de ese anhelo en el interior. Esa tierna misericordia que debe surgir realmente en la vida del ser humano hacia los demás. Quien se supone, para no entrar en más detalles de la historia, se parara en aquel lugar, no se paró, y quien se supone que siguiera de largo fue el que se paró. Ese fue el ejemplo que utilizó Jesús. Ese fue el ejemplo que utilizó Jesús. La compasión siempre provocará acción en tu vida. La compasión siempre provocará en tu vida el hacer algo. La compasión siempre te moverá a hacer algo. Pastor, ¿y qué algo? Dice la palabra del Señor. Y acercándose, número uno, mira lo que hizo. Vendó sus heridas. Número uno, vendó sus heridas. Echando el aceite y vino. Y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón. Y dice que lo cuidó. Lo primero que hizo fue que curó sus heridas. Cuando nosotros miramos esa palabra aceite, cuando nosotros miramos esa palabra vino, siempre en la palabra del Señor, de manera, ¿verdad?, de analogía o manera de, siempre se establece que es el Espíritu Santo. Y de las primeras cosas que nosotros tenemos que hacer con la gente que nos encontramos en un estado que debemos de brindarle compasión, es mostrarle lo que puede hacer en su vida la obra del Espíritu Santo. El único que puede curar heridas, porque tú y yo no tenemos la capacidad. No tenemos ni la capacidad de curar las nuestras. Pastor, sí la tengo. Ah, tiene. Él te la da. La capacidad de que las puedas curar. La capacidad de que las puedas trabajar. Y de vez en cuando vuelven y se abren. Y tienes que buscar al mismo Espíritu Santo para que vuelva y se cierre. Cierra su herida. Lo pone en la cabalgadura. ¿Qué hizo? No lo dejó en ese estado. Lo movió. Y lo movió y lo puso en un lugar seguro. Lo llevó al mesón. El que se supone que no se parara, el que se supone que no hiciera, el que se supone que no se detuviera, lo sana.
lo mueve y lo pone en un lugar seguro. Te estoy enseñando cómo nosotros de ahora en adelante vamos a vivir con pasión. Y es un reto bien grande. Porque te tocará sanar, te tocará provocar que la gente sea movida de un estado a un estado donde se sientan seguros. Y dice la palabra del Señor que este hombre cuida de él. Y el verso 35 dice, y al otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mensajero. Y le dijo, cuídamele y todo lo que gaste de más, yo lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3? Ahora Jesús le dice a este hombre, que fue el que preguntó quién era el prójimo. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? ¿Y qué dice el verso 37? ¿Quién fue? El que usó de misericordia con él. El que usó de compasión con él. Y la última instrucción de Jesús es la instrucción que yo quiero que tú sigas en esta mañana. Que quizás no es el mensaje más emotivo ni el mensaje más emocionante, pero que reflexiones en él. Y es que vayas y hagas lo mismo. Que vayas y hagas lo mismo. Que vayas y hagas lo mismo. Te voy a ser bien sincero. Como pastor, de los mensajes que menos me gusta predicar son estos. Y esta parte es la que no se ve en YouTube, esta la ve usted. Pastor, ¿por qué? Por todo el trabajo que representa. Porque si yo te estoy diciendo que lo hagas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vas a tener la expectativa que yo lo tengo que hacer. Y hacerlo es fácil. Es fácil. Curar una herida no es fácil. Transportar, y esto fue una analogía, transportar de un lugar a otro a una persona, y refiriéndome específicamente al aspecto emocional, al aspecto mental, porque ahí es donde nos detenemos. No es fácil. Para eso estamos aquí todos los domingos y todos los martes, para que te transportes. Es de las partes más fáciles. Pero después viene lo más complicado. Es que después que te transporto, te cuido. Porque yo no quiero que tú vuelvas al lugar de donde saliste. Y el cuidar representa que yo tengo que invertir todo. Este hombre dijo, si ya me metí, me metí. Yo pago la cuenta. Y si coge algo del minibar, también. Para un discípulo, lo practica por lo que ha conocido, por lo que ha aprendido. Y lo que ha aprendido lo tiene que enseñar. Te tengo malas noticias. De otras que ya hicieron. Ahí viene con una de las de él. Te tengo malas noticias. Ya lo aprendiste. Ve y haz lo mismo.